Vive una vida extraordinaria es el podcast para líderes nacidos para inspirar, listos para llevar su vida al siguiente nivel. Aquí encontrarás las herramientas, estrategias y mentalidad necesarias para despertar tu poder interno y desbloquear la abundancia de tus finanzas, emociones y relaciones. Yo soy Ana Paola Miranda, tu coach para ayudarte a liberar todo tu potencial. Arrancamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Vive una vida extraordinaria. Hoy quiero hablarte de un tema súper importante, que es el aprender a utilizar el vehículo de nuestra vida de manera correcta. La base de esto es el resignificado. ¿Cómo vamos a resignificar? Y fíjate, a mí en lo personal me encanta manejar. Cuando era niña, de hecho yo me imaginaba que manejaba antes de poder siquiera manejar. Una de las cosas que yo hablaba con mis hermanos y con mi familia era, me encantaba crear autos, inclusive cajas de cartón y cosas por el estilo, porque me encantaba sentir que manejaba. Me gustaba el hecho de pensar y imaginarme que iba a altas velocidades, que pasaba topes, que hacía cosas, ¿sabes? Es como esa parte. Yo siempre he creído que esa parte extrema de mí existía. Y no sé, a lo mejor tú también te puedes relacionar. Yo era de las voluntarias todo el tiempo para ser quien llevaba a mi mamá al súper, quien llevaba, pues iba a la tienda, o sea, una tienda de dos calles, yo pedía el carro para poder ir, porque me encantaba hacerlo. Y el tema es que en muchas ocasiones nosotros vamos por la vida sin saber utilizar ese vehículo en nuestra vida, ¿ok? El vehículo, si tú te das cuenta, cuando tú te sientas en el vehículo, tienes una serie de instrumentos y tienes cosas que si tú te das cuenta, me encanta porque cada cosa que está en el auto tiene un porqué, tiene una razón de existencia. Y en esa razón de existencia vamos a pensar, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el cinturón de seguridad? Hay muchos momentos en los cuales a lo mejor el cinturón no es lo más cómodo, no es lo que más nos gusta ponernos. De hecho, cuando, no sé si a ti te ha sucedido, que de repente sientes que es incómodo a veces. Pero el resultado final de ese cinturón es mantenernos en seguridad. Justo, cinturón de seguridad. En nuestra vida sucede de la misma forma. Hay cosas que tal vez no son lo más cómodo, tal vez no es lo que más nos gusta hacer, pero su funcionalidad es mantenernos seguros, es mantenernos bien, es mantenernos en un espacio en el cual si hay algún impacto, nosotros tenemos ahí mismo la posibilidad de solventar. Tenemos algo que nos protege, es algo externo que nos protege. Y en nuestra vida yo lo vería de esta forma. Hay personas que están ahí cuando estamos creciendo. Esa base de seguridad la gestan nuestros padres. La gesta la gente que genera una base segura. Y yo no sé en tu caso, en mi caso, por ejemplo, mis profesores fueron una base muy segura y una base que me permitió desarrollar a veces lo que no tenía en el área en mi casa. Esas personas están aquí para permitirnos ver nuestra propia grandeza. Son nuestro cinturón de seguridad y son nuestra base segura, es como nuestra red de seguridad. Esas personas que nos permiten observar. Yo recuerdo muy claramente que habían profesores que conmigo hablaban y me decían, Ana Paola, hay cosas grandes en tu vida. Hay cosas grandes que tú vas a lograr. Y en ese momento, para una niña que venía pasando por muchas situaciones, que hablamos de abandono, hablamos de situaciones pues en los cuales todos hemos pasado por esas famosas heridas de la infancia. Cuando alguien más te permite ver esa grandeza en ti, esos son tus safety nets, esos son tus cinturones de seguridad. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poquito. Cuando utilizamos de manera correcta esos instrumentos, nos permite poder avanzar y tener un viaje seguro. ¿Cuál es el otro elemento que es clave para poder avanzar y podernos mover? Es el retrovisor. Y me encanta el retrovisor porque cuando aprendemos a utilizar la ventana de retrospección, el espejo retrovisor en nuestro auto de vida, yo te aseguro que esa es la clave para liberar completamente tu abundancia.
Porque una de las cuestiones principales para vivir una vida extraordinaria es poder aprender cuál es el tesoro oculto de cada situación. ¿Cuál es el tesoro oculto de cada momento? Y déjame ponerlo en esta perspectiva. Cuando nosotros vamos manejando, tú podrías manejar, tú podrías ir de Ciudad de México a Guadalajara. Vamos a pensar que conoces el camino, que ya has ido, que has trazado una ruta, que ya sabes en dónde estás, ya sabes a dónde quieres llegar. Pero podrías manejar y llegar a tu destino si estuvieras viendo únicamente el espejo retrovisor. ¿Cierto? No podrías llegar. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a nuestro destino si solamente estamos viendo el pasado. Y eso es algo muy común que yo observo en mis gladiadores cuando estoy trabajando con ellos. Me doy cuenta de que mayoría de las veces están en dos tiempos. Y el espejo retrovisor es el tiempo pasado. El tiempo pasado es ese momento en el cual, porque viví estas situaciones, entonces soy así. Porque viví este dolor, hoy no tengo confianza en la gente. Porque me hicieron daño, entonces no me permito confiar y avanzar. Y en ese proceso, ¿qué es lo que sucede? Estamos utilizando el pasado, el dolor del pasado, el dolor de la situación anterior, como la forma de manejar nuestra vida, como el volante. No podemos avanzar, no podemos llegar, estamos destinados a chocar si lo único que hacemos es ver el espejo retrovisor. Claro que está ahí para algo, tiene una funcionalidad. Sin ese espejo retrovisor, no podríamos tampoco llegar a nuestro lugar. ¿Por qué? Porque el espejo retrovisor nos sirve para observar qué cosas suceden atrás, qué cosas sucedieron atrás de las cuales podemos aprender. Y me encanta, hace unos días estaba hablando con una de mis amigas y ella me decía, es que Ana Paula, de repente me cuesta mucho soltar. Y yo le decía, ¿por qué te cuesta soltar? Y se quedaba pensando y me decía, pues es que no sé, pero me cuesta mucho trabajo soltar porque entonces ya no me voy a... El soltar me va a permitir que me suceda de la misma forma. Va a hacer que cuando me vuelva a presentar la misma situación, el haber soltado me va a hacer que se me olvide. Y en ese momento me le quedé viendo. Le dije, ¿sabes? Esa es la dilución que sucede cuando creemos que nuestro pasado no tiene algo que enseñarnos. Y no es el dolor. Muchas veces y mayoría de las veces, las situaciones que vivimos no nos duelen por lo que sucedió. Nos duelen por el significado que le dimos a esa situación. Es el significado que atamos a el hecho lo que hace que una situación, cuando la traigamos a memoria, nos duela, nos lastima y nos regrese a ese momento. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente, a mí me sucedía mucho? Yo pensaba en dos personas en específico de mi familia que me hicieron mucho, que fueron grandes maestros. Y voy a poner este punto en paréntesis, me hicieron mucho daño, porque, ojo, la gente no hace las cosas para afectarte a ti, pero es una frase que coloquialmente se utiliza, ¿cierto? Me hicieron daño, alguien me hizo daño, alguien me lastimó. Y lo voy a poner en este paréntesis porque quiero que notes la diferencia en esta frase. Cuando alguien me hace daño y cuando alguien me lastima, ¿ok? La gente, no lo hace pensando en ti. Cuando la gente toma una acción, no lo hace pensando en ti. El 99.9% de las veces las personas accionamos por nuestras propias necesidades, ¿ok? Ahora, vamos a pensar que sucede este hecho. Cuando sucede el hecho, nosotros tenemos dos posibilidades. Una es alejarnos del hecho y observarlo. Yo hago un ejercicio muy claro que es, lo ves desde una cámara de vigilancia, como si tú fueras un guardia de seguridad. En una cámara de vigilancia en la cual solamente ves la escena en blanco y negro, sin sonido y sin conocer a quienes están interactuando en ese momento. Cuando te puedes disociar desde ese lugar,
puedes entender un poquito más. Pero vámonos a aterrizarlo, todavía bajarlo un poco más. Cuando tenemos un momento en el cual algo nos dolió, algo nos hizo daño, a mí me sucedía mucho, que yo regresaba a ese momento con esas personas y revivía el hecho. Iba a mi cuerpo y revivía el hecho. Y quiero hacerte una pregunta. ¿En dónde estabas el 11 de septiembre cuando fue el evento de las Torres Gemelas? Te aseguro que lo recuerdas. ¿Por qué lo recuerdas? Porque hubo una emoción atada y ligada. El hecho es que no recordamos las situaciones por lo que fueron. No tenemos en nuestra memoria cubierto todo por las situaciones. Las recordamos por lo que nos hicieron sentir, por cómo nos sentimos, porque anclamos la emoción a el hecho. ¿Cómo te sentirías si pudieses soltar la emoción, pero quedarte con el aprendizaje? ¿Cómo sería tu vida si pasaras en un momento en el cual pudieras soltar lo que estás sintiendo? Pudieras soltar ese... A mí me sucedió muchas veces que era, me acuerdo de cómo eran esas miradas, me acuerdo de cómo era el sentirme abandonada o el sentirme rechazada o el sentirme que no era suficiente, y regreso a esos momentos, y cuando regresas a esos momentos, ¿qué sucede? Te llenas de esa misma emoción, lo vuelves a vivir, vuelves a conectar tu ser y tu esencia con ese punto. Y eso es manejar tu vida, volteando a ver el retrovisor, porque entonces estás con la emoción anclada, No debía de ser así. Ojo, si viviste esa situación es porque algo había que aprender. Y esa creencia hoy por hoy es una de las creencias que más dirige mi vida y con las que más estoy enfocado en compartir. Porque en el momento en el que le ponemos un nuevo significado, esa ventana de retrospección nos empieza, o ese espejo retrovisor, nos ayuda a observar qué fue lo que vivimos, qué fue lo que pasó, que tomando la lección no voy a volver a pasar y no voy a volver a sentirme desde ese lugar. ¿Qué es lo que tenía que aprender? Y poco a poco, cuando yo aprendí a hacer este proceso, la realidad es que mi vida cambió por completo, porque te das cuenta de que lo puedes aplicar a todo, absolutamente a todo. Y te voy a llevar a que hagas un ejercicio en este momento. Si vas manejando, no lo hagas, pero te voy a pedir que lo hagas posterior y haz un screenshot del momento, el minuto en el cual estás en este episodio para que lo puedas hacer. Porque te aseguro, mira, nadie está poniendo ese valor ahí al frente en un podcast. Muchísima gente cobra por este contenido. Pero para mí es vital el compartirlo contigo, porque yo creo que mientras más personas decidamos transformar nuestra vida y elevemos nuestra conciencia, mejor vamos a poder hacer a nuestra sociedad, mejor será para todos, más vamos a inspirar, más vamos a crecer, más nos vamos a desarrollar, más vamos a criar hijos con poder, con fuerza, con emoción. Mientras más nos ponemos en este lugar y mientras más sanamos, porque ojo, no es solo sanar, es fortalecer tu esencia, es fortalecer quién eres, porque las batallas van a seguir sucediendo, van a seguir pasando. Pero entonces quiero que observes esto. Entonces te voy a pedir, piensa en una situación que para ti ha sido completamente, quiero utilizar la palabra dolorosa, una situación en la cual tal vez tú hayas sentido que no merecías vivirlo. Una situación que tal vez tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? Tal vez una situación en tu infancia, tal vez una situación en tu vida, tal vez una situación inclusive que estás pasando en este momento. Piensa en esa situación. Y al llegar a esa situación, quiero que observes y la observes como si estuvieras fuera de tu cuerpo. Flota y obsérvate en la situación. Observa como si estuvieras viendo una pantalla, como si estuvieras viendo solamente una película. Y aléjate de esa película. Aléjate de la película lo suficiente para que quede una película en la cual estás viendo
a lo lejos. Estás viendo esa imagen, pero estás viéndola completamente a lo lejos. El sonido se baja. Ese sonido se disminuye y solamente ves las expresiones, solamente ves la situación sucediendo a lo lejos de ti. Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios, lo que el universo, lo que un ser mayor me quería enseñar a través de este hecho? ¿A qué estaba apelando este ser cuando permitió que esto sucediera? Y escucha qué es lo que tiene que decirte. Y vamos a pensar que tal vez dices, no sé, no lo sé, no sé por qué yo lo tenía que vivir. Y mientras estás buscando, dices, no sé. Quiero que con toda la humildad y con toda la confianza en que vas a recibir una respuesta, hagas la pregunta, ¿qué era lo que tenía que aprender de este hecho? Y escucha. Y mientras estás ahí escuchando, quiero que observes y puedas sentir esa lección. Puedas sentir qué es lo que este ser quería compartirte, qué es lo que este ser quería, que no había una forma diferente de enseñarla. No había una forma diferente en la que tú la absorbieras. Quiero que observes con toda la confianza, con que estás alejado, estás únicamente alejado viendo esa película y estás viendo cómo sucede y a la par estás recibiendo este conocimiento interno, este conocimiento de lo más alto que te dice, ¿por qué te permití vivir esto? Porque yo sabía qué. Porque lo único que tenías que recordar era qué. Y mientras estás ahí, quiero que observes cómo ese aprendizaje aplicado en cada uno de los momentos de tu vida en los que se ha repetido ese hecho en el que solamente recordabas la emoción y recordabas el cómo te sentías, hoy puede tomar un nuevo significado. Lo que acabas de hacer significa darle una nueva lección. Es darle una nueva lección que vas a poder utilizar en cada momento de tu vida cuando te vuelva a presentar una situación así. Porque estás aprendiendo a utilizar tu ventana, tu espejo retrovisor. Ese es tu mayor regalo. Es el mayor regalo que puedes tener. Porque nada de lo que has vivido ha sido en vano. Nada de lo que has vivido ha sido solamente para rellenar los huecos del periodo de tu vida, para llenar los días de tu vida, para llenar las horas y los minutos. Tienes un regalo en tus manos para poder utilizar esa lección, quitándole la emoción y empezando a utilizarlo para tu vida. ¿Y sabes qué? Para inspirar la vida ahora de los demás. Porque eso es lo más importante. Cuando nos podemos alejar, disociar del dolor y entender que todo aquello que hemos vivido nos permite también ser una inspiración para otras personas allá afuera. Porque si tú pudiste, ¿por qué otros no van a poder? Porque si yo he podido, ¿por qué tú no podrías? Porque si alguien puede, yo puedo hacerlo. Y cuando tú observas esto, el viaje comienza a ser más fácil. Porque empezamos a utilizar las herramientas. Empezamos a utilizar todo lo que está diseñado en nuestro vehículo para poder llegar al lugar que deseamos, para poder llegar hacia donde queremos llegar, para poder llegar a ese lugar en donde vamos a ver tal vez las playas, tal vez las montañas, tal vez las praderas, tal vez a nuestra familia. ¿Cómo te sentirías si pudieras dejar toda la carga del viaje, toda la carga innecesaria y ahora vivir ese viaje con toda la pasión, la emoción de haber tomado la lección?
soltando el sentimiento desempoderante. El dolor es bueno. El dolor también es nuestro amigo. El dolor, gracias a eso, hoy tú estás buscando respuestas. Gracias a eso, hoy tú estás tomando nuevas decisiones. Comparte este episodio con alguna persona que tú sabes que necesita soltar emociones. Compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, compártelo con tu pareja. Porque mientras más seamos los que sanamos, mientras más seamos los que fortalecemos, mientras más seamos los que vivimos una vida extraordinaria, mejor es nuestra vida, mejor es nuestro mundo, mejor es nuestra plenitud, mejor es nuestra abundancia. Elevando nuestra conciencia, elevando quienes somos y siendo realmente esas personas que resignifican los momentos y encuentran los tesoros ocultos en cada situación. En cada momento hay un hecho que viene aquí a enseñarte. En cada momento tú puedes tomar la lección y eliminar el sentimiento, eliminar el dolor, crear una nueva emoción, crear un nuevo momento, crear un momento en el decir, claro, este es un aha moment, este es un momento en el que no hubiese sucedido si no hubiera pasado esa situación. Y gracias a esa emoción, hoy lo puedo tener tan claro y tan a flor de piel. Tú estás aquí para inspirar. Tú estás aquí nacido para inspirar. Recuerda que esa es tu transformación para ser inquebrantable. Este viaje es un viaje guiado. ¿Por qué? Porque habemos muchos que hemos pasado por lo que tú has pasado, por lo que tú estás pasando. Habemos muchos que hemos trabajado con ese camino. Déjame acompañarte y guiarte para tu propia transformación. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que disfrutes al 100% y lo puedas compartir. Recuerda, compártelo con las personas que amas. Compártelo con las personas que amas y que sabes que necesitan comenzar a soltar para empezar a vivir su vida extraordinaria. Soy Ana Paola Miranda y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.